Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya sea después en la hora que visualicen este video. Hoy quería tratar una temática que hace rato vengo pensando y digo, voy a hacer por lo menos un video corto y contarles un poco mi punto de vista, pero quizás a algunos me pueda servir. Quisiera hablarles de la literatura. ¿Qué es la literatura? Muchos literatos e inclusive filósofos han tratado de explicar esto de qué es la literatura. Por ejemplo, Sartre, que es un filósofo existencialista del siglo XX, él asociaba la literatura un poco con la política, de que la literatura tiene que estar comprometida con la realidad social, o sea, uno tiene que escribir, pero en esa escritura también tiene que haber un compromiso del escritor con la sociedad. Y uno podría estar de acuerdo con esta definición de qué es la literatura, pero me parece que la literatura, para que sea literatura, va mucho más allá de los temas coyunturales, de los temas quizás que nos pasa como sociedad. Obviamente que el escritor, cuando escribe, está en una geografía, en una situación específica, en, en una sociedad, y que todas esas vivencias también la va contando, digamos, a medida que va escribiendo. Pero si uno se queda solo con eso, con lo coyuntural, no sé, la parte biográfica, digamos, del escritor, la literatura sería muy pobre. Yo creo que la literatura, en definitiva, es el trabajo con el lenguaje. Yo estoy seguro de que todos los seres humanos tenemos una historia para contar. Todos, así como seres humanos, tenemos historias. Inclusive nuestra propia vida es un relato que nosotros mismos nos contamos a nosotros mismos como para llevar esta existencia, ¿no? Eh, Viéndolo desde una postura quizás un poco más filosófica. Así como todos tenemos una historia para contar, si yo me pongo a escribir, pero cuento así de forma cotidiana mi historia, podría pasar a ser una buena historia, pero no, no creo que eso sea literatura. ¿Cuándo puede llegar a ser literatura esa historia que yo cuento? Cuando empiezo a pulir el lenguaje, cuando hago un trabajo profundo con el lenguaje. Si yo empiezo a pulir el lenguaje y cuento esa historia, pero a través del lenguaje pulido, ¿no? De un lenguaje bello en donde yo pueda presentar mi historia, puedo con mi historia hacer literatura. Pero no toda historia puede pasar a ser literatura. ¿Se entiende? Tiene que haber un trabajo profundo con el lenguaje para pasar a ser literatura. Si no, cualquier diario que uno escribe todos los días puede pasar a ser literatura. Aunque, por ejemplo, el diario de Ana Frank, que era simplemente un diario, nos quieren vender como literatura. Quizás la popularidad y que llevó al diario de Ana Frank eh, nos quieren vender como algo de literatura. Sí, o sea, es una historia triste, es una historia que a todos nos conmueve, pero un diario no creo que pueda llegar a ser literatura. Literatura es cuando ya se empieza a trabajar en profundidad con el lenguaje. Eso por un lado. Para mí, literatura tiene que ser un trabajo profundo con el lenguaje. Si no hay un trabajo profundo con el lenguaje, puede ser, no sé, otra cosa. Puede ser una historia
puede ser, no sé, periodismo. Los periodistas también saben contar la historia porque relatan la realidad, pero no pasa a ser literatura. Puede ser que haya periodistas que escriban literatura, o que la mayoría ahora también está de moda de que todos los periodistas quieran hacer literatura, pero no sé si todos los periodistas tienen la capacidad de hacer literatura. Como tienen esa capacidad de contar historia, empiezan a escribir libros. Pero si no hace un trabajo profundo con el lenguaje, es periodismo, no es literatura. Bueno, eso por un lado. Otra cosa, ¿qué tienen que tener para que sea buena literatura? Tienen que trabajar, digamos, temas simbólicos, trascendentes. Tienen que tener un trasfondo mitológico para mí. ¿Por qué los cuentos de Borges son excelentes? Porque Borges creo que ha sabido entender que las historias que él contaba, las contaba de una cierta manera que le daba un toque mitológico, ¿no?, a esas historias. Si no hay un trasfondo trascendente, mitológico en la historia que estamos contando, y me parece que no puede ser buena literatura, ¿no? Me parece que estos dos elementos tienen que tener para que sea literatura. Esto puede ser mi punto de vista, puede ser que uno esté de acuerdo o no, pero para que sea una literatura profunda, que trabaje el tema del ser humano, ¿no?, como ya lo venían trabajando Homero, ¿no?, que desde el inicio de la literatura, de que es el hombre, ¿no? A través de los mitos, a través de esas historias, también nos retrata a nosotros como seres humanos. Entonces, la literatura tiene que ser refugio de eso que la modernidad un poco ha desechado, ¿no? La modernidad, a partir de, de que el hombre se erige como centro y pone a la diosa razón como en primer lugar, ha descartado un poco lo mitológico como algo arcaico, algo que nos sirve, ¿no? Y creo que la literatura ha tomado el bastión y ha dicho, nosotros vamos a seguir utilizando ese lenguaje, a veces de forma disfrazada, ese lenguaje mitológico, ya sea con un cuento fantástico, por ejemplo, aparece la otredad, aparece lo otro, ya que la modernidad ha querido, digamos, anular lo trascendente y nos quiere vender desde el racionalismo y desde el consumismo que el mundo es solo esto, que no hay algo más allá. En cambio, los escritores de la buena literatura nos viene contando que sí hay otra realidad. Cuando en un cuento fantástico aparece la otredad, ¿no?, nos está diciendo que este mundo tiene otra etapa superior y que no es meramente consumismo, no es solamente horizontal, sino también hay un eje vertical. Es lo que nos habla justamente los escritores tradicionales, ¿no? Que en todo relato hay un relato que es horizontal, contamos la historia, pero tiene que haber un eje vertical también que une el cielo con la tierra, ¿no? Una especie de cruz. Si mi relato no se entremezcla entre estas dos posturas, termina siendo un relato simple, un relato simplemente pedestre y sin ninguna trascendencia. Entonces, para que sea buena literatura, tiene que tener estos dos elementos: el trabajo con el lenguaje, y tiene que haber un trasfondo mitológico, un lenguaje trascendente. Puede ser
disfrazado esto, ¿no? Pero la literatura lo sigue haciendo, la buena literatura lo sigue haciendo. Sigue tomando eso que la modernidad quiere desechar y decir, no, yo lo voy a incluir. Entonces, por eso, un cuento fantástico eh, nos relata de algo más, de algo que supera este mundo material y que hay otra instancia superior, ¿no? Así que bueno, espero que se entienda mi postura. Puede ser que a algunos les sirva. Bueno, así que bueno, les mando un abrazo a todos.